Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tratando en exclusiva el caso de Elvira Arellano, aquella madre que fue deportada a México tras ampararse en una iglesia de Chicago, pero que logró regresar a Estados Unidos años después. Antes de darles la información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Recuerde también que Eni con Más es un proyecto informativo 100% independiente, sin afiliación a medios, corporaciones, partidos políticos o gobiernos. Necesito de usted para seguir trayendo la información veraz y sin ataduras. Si usted puede y desea colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la parte baja de este video o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube, o sencillamente visite la página web que tiene en pantalla. Su contribución ayuda a mantener la independencia y la calidad de nuestro contenido. Elvira Arellano cruzó la frontera entre México y los Estados Unidos ilegalmente, como lo hacen miles de mexicanos cada año en busca de una mejor vida. Pero en 2022, tras su arresto, durante una redada en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, donde trabajaba como limpiadora de aviones, Elvira recibió una orden de deportación inmediata. Fue acusada de utilizar un número de seguro social falso para obtener empleo, lo que resultó en una condena por delito mayor. Pasar más de un año en santuario, en 2007 fue detenida en Los Ángeles cuando participaba en una protesta y eventualmente deportada a México. Tras su deportación, Elvira continuó abogando por los derechos de los inmigrantes, fundando grupos de apoyo en el país azteca y trabajando con organizaciones binacionales para defender a familias separadas por la deportación. La historia de Elvira sigue siendo un referente en el debate sobre la política migratoria en los Estados Unidos. Eni con Más, siempre con expertos y con los protagonistas. Para profundizar en su caso, contamos con la presencia de Elvira Arellano, quien nos cuenta su perspectiva experta y su pensar sobre las controvertidas políticas migratorias de la nueva administración Trump. Acá les dejo mi entrevista exclusiva con Elvira Arellano. Elvira, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Un placer. Elvira, en 2006 usted buscó refugio en una iglesia para evitar la deportación. ¿Cómo cambió esa experiencia su vida y su visión sobre el sistema migratorio? Bueno, en el 2006 yo enfrentaba un proceso de deportación y solicité santuario en mi iglesia Adalberto Metodista Unida, que se encontraba ubicada dentro de la comunidad puertorriqueña. Es ahí donde comienzo yo a luchar para evitar mi deportación y también por la reforma migratoria. La comunidad puertorriqueña me apoyó bastante. También, pues, diferentes líderes religiosos, mi congregación, no me dejaron sola. Recibía la visita de diferentes estudiantes de las universidades, los colegios, las secundarias, también de diferentes iglesias. Entonces, pues, eso me ayudó mucho espiritualmente, porque fue un tiempo donde estaba mucho más cercana a Dios, donde toda la congregación del servicio se hacía los días domingo, pues abajo en el primer piso, y yo estaba viviendo en el segundo piso de la iglesia, y en el tercer piso estaba viviendo mi pastora Betty Guevara, de origen puertorriqueña. Entonces, pues a mí era difícil, pero mi fe era muy grande también de luchar para poderme quedar en este país con mi hijo y pues también luchar por aquellas familias, porque dentro de la congregación cada día domingo llegaban personas que se enfrentaban con un proceso de deportación o ya había sido deportado a algún miembro de su familia. Entonces ahí es donde formamos Familia Latina Unida. Me imagino los retos que usted enfrentó estando allá en esa iglesia. Sí, y precisamente porque llegaban gente antimigrante a protestar,
a pedir que me deportaran, a pedirle al pastor que me echara de la iglesia. Incluso pues había cartas de amenazas. Hubo una carta donde amenazaban incluso al congresista Luis Gutiérrez en ese entonces de ese distrito, porque él me estaba apoyando mucho y lo amenazaron con hacerle daño. También amenazaron con quemar mi iglesia. Entonces, sí, las madres, había un grupo de madres, creo que eran de Arizona, que ellas llegaron hasta mi iglesia para pedir al Estado que me quitaran a mi hijo. Em, y pues mucha gente antiinmigrante que llegaban a protestar a la iglesia, pero también pues había mucho apoyo por parte de la comunidad afroamericana también, de la Nación del Islam, del reverendo Jesse Jackson, de su esposa Jackie Jackson, que llegaron hasta la iglesia para apoyarme, de toda la gente que forma parte de la organización de LULAC a nivel nacional, incluso llegó la señora Dolores Huerta, que es muy reconocida a nivel internacional por su gran liderazgo y su gran lucha a favor de los trabajadores agrícolas y a favor de los inmigrantes. Entonces, hubo mucho apoyo en ese tiempo que estuve allí. Y creo que eso era lo que me mantenía también fuerte de no, pues que no me afectara tanto. Incluso mi pastora Betty Guevara, ella era la que se encargaba de recibir la correspondencia y la correspondencia buena de gente que me animaba, de gente que me mandaba oraciones, incluso me mandaban hasta estampitas de la Virgen de Guadalupe, de diferentes santos, porque yo soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe, aunque es una iglesia metodista. Y finalmente las cartas de odio no me las entregaba a mi pastora. Ella las guardaba, pero ella sabía todo lo que escribían y estaba muy atenta de esas cartas de odio y de esas amenazas también. Entonces, sí fue difícil el tiempo, un año que estuve en santuario, pero también fue un tiempo pues de aprendizaje, de seguir motivando a las familias para cabildear con los congresistas, con los senadores a favor de la reforma migratoria. Finalmente, pues la reforma migratoria no logra pasar en el Congreso y es cuando pues decido yo salir de la iglesia para ir a California a visitar a otras personas que se encontraban en la misma situación que yo, que habían tomado santuario, pero también pues seguir motivando al pueblo y organizando al pueblo para seguir luchando a favor de una reforma migratoria, porque tantos años que llevamos, bueno, yo ya estoy en esta lucha 22 años. Y tengo entendido que desde el 2007, o más bien después de su deportación en 2007, usted continuó abogando por los derechos de la comunidad inmigrante desde México, ¿no? Sí, claro, desde mi comunidad, yo soy originaria de Michoacán y desde allá organizamos familias que estaban viviendo ya en México con sus hijos nacidos acá en Estados Unidos y que de alguna forma tenían la esperanza de que hubiera un cambio en la ley migratoria para que pudieran regresar de una forma legal a los Estados Unidos y pudieran darle una vida mejor a sus hijos. Llegamos a manifestarnos muchas veces en la Embajada de los Estados Unidos a favor de una reforma migratoria, en contra de las redadas, deportaciones y separación de familias, y también apoyando a los migrantes que vienen de Centroamérica en la ruta migratoria. También estuve organizando para que se respeten los derechos de ellos cuando transitan por nuestro país, México, denunciando las violaciones a sus derechos de ellos. Y también soy cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, que les da el acompañamiento a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos por México, madres que son de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala. Entonces, el Movimiento Migrante Mesoamericano les recibe y les da el acompañamiento a las madres en su búsqueda en todo México. Y se han logrado pues reencontrar con familiares que tenían hasta 30 años que no sabían de ellos, que estaban completamente sin comunicación y que los padres creían pues que habían muerto,
pero que finalmente fueron encontrados con vida. Afortunadamente. ¿Y qué piensa usted sobre las políticas migratorias del presidente Trump? Sus órdenes de deportaciones masivas, el uso de aviones militares y el despliegue de soldados a la frontera. Bueno, realmente es muy preocupante lo que está pasando porque los inmigrantes que la clase trabajadora, pues estamos en este país buscando una vida mejor, trabajamos todos los días, incluso hasta 7 días, los 7 días de la semana, hasta tres trabajos hay veces que tenemos para poder sacar adelante a nuestras familias y a nuestros hijos. El presidente Donald Trump muchas veces decía que las madres solteras solamente creaban hijos delincuentes y yo soy un ejemplo de que siendo madre soltera, pues mi hijo no es ningún delincuente, tienen a sus hijos y que son hijos buenos, que somos parte de la clase trabajadora y nos llamó la administración pasada, nos llamó que éramos a los trabajadores esenciales, porque durante la pandemia pues estuvimos trabajando, hubo gente en el campo, en las fábricas, en las tiendas y muchos ciudadanos que tenían todos los beneficios, que pudieron aplicar por todos los beneficios, pues se quedaron en casa seguros y los que indocumentados, los que no tenían un seguro social, eran los que estaban en el campo o estaban en las fábricas o estaban en las tiendas trabajando porque no quedaba de otra, porque el cheque tenía que llegar a la casa para poder pagar la renta, los biles y todo. Y realmente de eso, pues no recibimos ningún reconocimiento. Al contrario, ahora estamos recibiendo pues redadas, deportaciones, separación de familias y estas amenazas que ahora tiene el presidente Donald Trump. Y yo creo que con él, siendo el presidente, fue que comenzó la pandemia. Y él pudo ver, o sea, todo el trabajo que los inmigrantes indocumentados estábamos haciendo en este país durante ese tiempo de la pandemia. Y creo que es el tiempo que este gobierno reconozca el trabajo que hemos hecho, porque son familias que estamos formadas aquí desde hace 30 años, desde hace 20 años. Y es tiempo que se legisle un proyecto de ley de reforma migratoria que beneficie a los 11 millones de indocumentados que estamos aquí, que trabajamos, que pagamos impuestos y contribuimos a la economía de este país y del país de nuestro origen. Y encima de las deportaciones, debo mencionar también que el presidente Trump ha amenazado con retirar fondos a ciudades que ofrecen refugio a inmigrantes indocumentados. ¿Cómo piensa usted que esta medida podría afectar a las comunidades inmigrantes y a las ciudades que las apoyan? Sí, sabemos que la ciudad de Chicago, que es donde yo estoy viviendo, es una de las ciudades que ha sido amenazada precisamente con estas políticas. Y pues realmente lo que queremos nosotros como indocumentados es que se legisle un proyecto de ley de reforma migratoria para todos. En el estado de Illinois hay 17 congresistas federales, 14 de ellos son demócratas, 3 son republicanos. Tenemos 2 senadores que son demócratas y que nos representan a todos, no importa que seamos indocumentados. Aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí pagamos impuestos y también nos representan. Entonces, el mensaje es para ellos, que siendo un estado o una ciudad, Chicago, que está siendo amenazada por estas políticas, es tiempo de que ellos se sienten a la mesa y trabajen en un proyecto de ley de reforma migratoria que beneficie a todos, porque claro, el pueblo va a apoyarles. Si hay una propuesta de reforma migratoria, el pueblo va a apoyar y nosotros hemos participado en algunas manifestaciones en contra de estas políticas. Vamos a seguir participando en las manifestaciones que vengan y lo más importante es que le decimos a la comunidad que tienen que aprender acerca de sus derechos, en dado caso que sean detenidos por inmigración, pero que también es importante llamar a sus congresistas y a sus senadores para pedirles que trabajen en una propuesta de ley de reforma migratoria para todos. ¿Y qué tal las órdenes de arrestos en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hasta hospitales? Acá en Nueva York muchos padres tienen temor hasta de llevar a sus niños a las escuelas.
Sí, en esta semana que pasó aquí en Chicago, se dio un caso de que supuestamente oficiales de ICE llegaron y se identificaron a una escuela como tales agentes, ¿verdad? Y ahora sabemos que otras agencias, no solamente la agencia de ICE, sino otras agencias como la DEA, el FBI, los US Marshal y las agencias de la ley y el orden y el Departamento de Justicia están colaborando con ICE para hacer estas detenciones. Entonces, es importante porque inmigración no va con sus camionetotas que dicen ICE o muchas veces no traen sus trajes que dicen ICE, ¿verdad? Entonces, es importante que la comunidad pues esté tranquila, pero también que conozcan sus derechos y que por amor a su familia, pues decidan salir, organizarnos y seguir luchando para defender al pueblo, porque el llamado es al presidente Donald Trump. Es tiempo de que se legisle un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista, apoyada por ambos partidos, porque la semana pasada pasó la ley conocida como Riley, que es de la chica que fue asesinada en Georgia por un inmigrante venezolano, y que esa ley básicamente busca quitar el derecho al debido proceso a una persona cuando es detenida. Entonces, es importante que la gente sepa que ya hay una ley que vulnera nuestros derechos y que por el simple hecho de que cruzamos sin documentos nos llaman criminales. Entonces no podemos saber si al final de cuentas o si están buscando verdaderos criminales o a la clase trabajadora nos siguen etiquetando como criminales, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso porque la gente está muy confiada y dicen es que solamente están buscando criminales. Si siempre nos han llamado criminales por el hecho de haber cruzado la frontera, ¿verdad? Y sabemos que no nos quieren, que hay políticos antiinmigrantes que no nos quieren, porque incluso aquí en la ciudad de Chicago hay concejales que han intentado hacer una enmienda a la ordenanza del santuario aquí en la ciudad de Chicago para que la policía colabore con ICE y afortunadamente no logró pasar, pero sí hicimos presencia también en el concilio de la ciudad para que no se pusiera esa ordenanza. Y a veces la gente dice, no, sí, que atrapen a todos los criminales, que atrapen a todos los criminales, pero sí, también por el simple hecho de haber cruzado sin documentos, nos llaman criminales. Y algunas personas creen que refugiar a inmigrantes en iglesias contradice las leyes de inmigración. ¿Qué le respondería a usted a quienes ven estas acciones como problemáticas? Bueno, ahorita en este momento lo que ha hecho el presidente Donald Trump precisamente es eso, de perseguir a la gente, a la clase trabajadora indocumentada, incluso en iglesias, en hospitales y también en las escuelas, ¿verdad? Pero ¿qué escuelas van a perseguir? Porque si realmente, como sucedió que sí eran agentes de ICE que intentaron entrar a la escuela aquí en Chicago, es una escuela de niños, es una escuela de niños, o sea, se está yendo contra los más desprotegidos, contra los más vulnerables, con los más inocentes, o sea, porque incluso el presidente Donald Trump en su primer campaña a la presidencia intentó venir al US Pavilion, me parece que se llama UIC Pavilion, de la Universidad de UIC aquí en Chicago, y los estudiantes protestaron tanto que no pudo llegar Donald Trump a presentarse a ese lugar, ¿verdad? Entonces, él está yendo contra los más vulnerables, que son los pequeños, los niños, dice, las escuelas. ¿A qué escuelas vas a ir a buscar a los indocumentados? Vas a ir, ¿por qué no lo dices claro? ¿Por qué no dices, voy a ir a las universidades? Porque los universitarios se te van a levantar encima, ¿verdad? Pero estás yendo contra los más pequeños, los que no pueden defenderse, los que no pueden hablar, los que no pueden decir, o los que aún no piensan y solamente tienen miedo, ¿verdad? Entonces es muy triste y muy lamentable lo que está pasando y por eso decimos a la comunidad, tenemos que luchar,
tenemos que levantarnos, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos en sus iglesias, en sus organizaciones, en los grupos en la escuela también, tenemos que organizarnos. ¿Y qué papel piensa usted deberían jugar los departamentos de educación, al igual que las universidades, a la hora de proteger a los estudiantes? Pues realmente aquí en Chicago se está viendo pues que CPS tiene su protocolo de seguridad para que inmigración no pueda entrar, inmigración no va a ser bienvenida a las escuelas. Y bueno, y tampoco inmigración es bienvenida a nuestros hogares, porque ahora estamos conociendo nuestros derechos y afortunadamente, gracias a las redes sociales, ahora la comunidad está muy atenta a lo que está pasando, están tomando videos, están tomando fotografías y están alertando a la gente de que cuidado por este lado, cuidado por este otro lado, porque andan aquí, porque andan allá, y eso es algo bueno, no es como alarmar a la gente, sino concientizar y decir, tome precaución, porque puede ser que el día de mañana le pueda tocar a usted. Y mucha gente que tiene papeles están contentos y dicen, sí, oh, qué bueno, pero no saben si el día de mañana su compadre, se van a llevar a su compadre o a su comadre. ¿Y cómo aborda las críticas de quienes piensan que las deportaciones son necesarias para proteger la seguridad nacional? Bueno, lo que deben de hacer es una reforma migratoria. Con la reforma migratoria, ahí van a saber quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos. No necesariamente con redadas y deportaciones. Es bien fácil. Con una reforma migratoria, con eso muy fácil, la gente solita va a llegar a presentarse para hacer su solicitud para arreglar su estatus migratorio. Esa es la solución. Una reforma migratoria es lo que se necesita. Y Y le algunos, sale mucho más barato y ganan hasta mucho más, porque por cada aplicación es muy caro un permiso de trabajo. Ahorita pienso que ya pasa de los $600. y algunos sectores argumentan que las políticas migratorias del presidente Trump son necesarias para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados que entra a los Estados Unidos. ¿Qué le dice usted a estas personas? Bueno, lo que pasa que cada país tiene sus problemáticas y las problemáticas las ha causado precisamente, muchas de esas problemáticas las ha causado Washington, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los venezolanos que vinieron hasta aquí, ¿verdad? Y es por qué, por las políticas que tiene Washington hacia Venezuela, principalmente el bloqueo comercial que no le permite a Venezuela tener acuerdos comerciales con otros países en el mundo. Y no pueden llegar a Venezuela, pues comida, medicamentos y todas esas cosas que necesita un pueblo. Y lo mismo, ¿verdad? Con Cuba, lo que ha pasado con Cuba. Entonces, lo que pedimos es que quiten el bloqueo comercial para esos países y para que puedan tener su desarrollo. Ahora bien, en nuestro país, México, nosotros estuvimos apoyando mucho a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que hubiera cambios en nuestro país, México, de lo cual ahora vemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está haciendo muy buen trabajo en beneficio de todos los mexicanos y es lo que queremos, o sea, que dejen de robar, que dejen de saquear a nuestros países para que puedan tener un buen desarrollo que beneficie por ejemplo, a nosotros en México, ¿verdad? Claramente dice nuestra presidenta, el día de mañana, mira, vamos a querernos regresar nosotros solos por nuestro propio pie, no vamos a necesitar que nos deporten. ¿Y qué me dice usted sobre las políticas migratorias del expresidente Biden? Muchos lo acusan de haber abierto las fronteras para que todo el mundo entrara, incluso criminales. Nosotros en Chicago desde el 2003, desde mayo desde el 2003, estuvimos pidiendo al presidente Biden, a los congresistas y a los senadores que diera permisos de trabajo para los 11 millones de indocumentados, que utilizara el parole en place, que diera parole en place para todos los 11 millones de indocumentados. El año pasado, el 1 de mayo, finalmente se comenzó a muchas organizaciones de aquí de Chicago, el congresista Chuy García, la congresista Delia Ramírez,
estuvieron hablando con otros congresistas para enviarle cartas al presidente Biden para que diera los permisos de trabajo para todos. Y nosotros, o sea, en mi opinión, yo decía, si Biden da los permisos de trabajo para 11 millones de indocumentados, en las elecciones le va a ir muy bien. Si no da nada para los indocumentados, porque son familias que están esperando aquí 30 años, 20 años, decíamos, por lo menos un permiso de trabajo. Dales un permiso de trabajo. La clase trabajadora necesita un permiso de trabajo y no dio nada. No dio nada. En las elecciones yo no me involucré absolutamente en nada para la presidencia porque yo no tenía cara para decirle al pueblo, vota por Kamala. ¿Cómo les voy a decir si el Partido Demócrata no dio absolutamente nada, ningún beneficio, ninguna protección? Nos dejó completamente solos y claramente ahora lo hemos visto en la ley Rayleigh, que 46 congresistas demócratas votaron a favor de esta ley, 12 senadores demócratas votaron a favor. Entonces, o sea, ni demócratas ni republicanos nos quieren aquí a los indocumentados, pero es tiempo de que el pueblo se levante, como lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, y por el bien de todos, primero los indocumentados, porque ya estamos aquí, ya vivimos aquí, ya tenemos nuestras casas aquí, estamos pagando nuestras casas, muchos están pagando sus carros porque los carros son necesarios para ir a trabajar y todo ha sido nuestro esfuerzo, no nos dan absolutamente nada, no recibimos ningún beneficio de ningún lado, al contrario, mínimo $500 a la quincena le quitan a un trabajador que va para el federal, para el estado, para el seguro social y para el Medicare. Beneficios que personas que tienen más de 65 años no están recibiendo, que ya deberían de estar, están en la edad de retiro, pero que no pueden retirarse porque no cuentan con un seguro social válido, cuando por hasta 30 años estuvieron aportando al Medicare, al federal, al estado y al seguro social, y a su seguro social. ¿Y qué Y tal, no, qué tal aquellos que ven a los inmigrantes como una carga? Usted acaba de hablar sobre lo mucho que aportan a la economía, pero hay quienes dicen que los inmigrantes son una carga para el gobierno federal, especialmente los muchos venezolanos que entraron bajo la administración Biden con el programa de paro humanitario. precisamente desde la administración de Barack Obama, pienso que en ese tiempo de la administración de Barack Obama fueron congelados más de 20 activos, se le llaman, de Venezuela, de diferentes bancos que congelaron y que solamente les están dando a ellos porque el día de mañana quieren quedarse con su petróleo de Venezuela, ¿verdad? O sea, no son una carga a ellos, es solamente una inversión que está haciendo los Estados Unidos con el pueblo de Venezuela, con los que están llegando aquí en Estados Unidos. Y mi mensaje es para todos los inmigrantes que tienen aquí 30 años y 20 años que han estado como más enfocados en ver lo que les dan a los demás. Y perdimos el tiempo en luchar para lograr un beneficio para nosotros. Y es algo que siempre estábamos diciendo, pero la gente estaba más enfocada viendo cuánto les daban en estampillas, cuánto les daban para su renta y cosas así, ¿verdad? Que es algo que mucha gente dice es de nuestros impuestos. No, no son de tus impuestos. Eso es algo, es una inversión que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para el día de mañana quitarle su petróleo a Venezuela, porque Venezuela es el país más rico del mundo en petróleo. Entonces, en lo que tenemos que enfocarnos es en el beneficio que podemos tener nosotros y que tenemos que luchar por lo menos para tener permisos de trabajo. Pero ahorita en este momento ya debemos de luchar por una reforma migratoria para todos con camino a la residencia y por ende a la ciudadanía. Y las deportaciones masivas han separado a miles de familias. ¿Podría compartir alguna historia que ilustre este impacto?
Bueno, en la comunidad ha habido por décadas, ha habido muchas familias que han sido deportados, han sido criminalizados, castigados de no poder regresar a los Estados Unidos hasta por 20 años, como fue mi caso. También, pues, está el caso de la compañera pastora Cecilia García, que su esposo está castigado por más de 10 años y sus hijos han crecido aquí. Fue deportado ya hace más de 10 años y sus hijos han estado aquí criándose solos, trabajando a muy temprana edad, trabajando y estudiando. Y es la historia de muchas otras mujeres que se han tenido que ir a los países de origen de su esposo o de su esposa porque fueron deportados. Y los niños están viviendo en nuestros países, en México o en Latinoamérica, porque tuvo que regresarse toda la familia. Entonces, creo que es tiempo de que el presidente Donald Trump, pues, se siente a la mesa con los congresistas y senadores y trabajen en un proyecto de ley de reforma migratoria que beneficie a 11 millones de indocumentados. ¿Y cómo logró usted reingresar a los Estados Unidos en 2014? En 2014 yo solicité la entrada a los Estados Unidos. Yo estoy bajo la protección de asilo. Entonces tengo ya 10 años aquí, pero igual también a como están las políticas ahorita, estoy vulnerable de que en cualquier momento también vengan, me busquen y busquen deportarme. Pero yo les voy a dar la batalla porque yo no me voy a dejar mucho más grande. La solidaridad al pueblo que ha sido solidario conmigo y tenemos que seguir denunciando y tenemos que seguir demandando y tenemos que seguir pidiendo a la administración de Donald Trump que haga ese cambio en beneficio de los 11 millones de indocumentados que queremos una reforma migratoria para ellos. ¿Y algún mensaje especial para las personas que están viviendo los mismos retos que usted enfrentó? Pues solamente que tenemos que seguirnos organizando, tomemos un poco de nuestro tiempo, llamemos a los congresistas, llamemos a los senadores y el mensaje es que trabajen en una propuesta de ley de reforma migratoria que beneficie a todos. No queremos que haya más redadas ni deportaciones, sino que queremos que trabajen en una reforma migratoria. Incluso aquí en el estado de Illinois, el gobernador J.B. Pritzker, él se ha pronunciado a favor de mantener a las familias unidas, de que no haya redadas y deportaciones como lo ha amenazado el presidente Donald Trump. Y también el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, él se ha manifestado a favor de mantener a la clase trabajadora a salvo y a las familias a salvo. Bueno, Elvira, agradezco muchísimo su tiempo y espero tener la oportunidad de conversar con usted nuevamente. Gracias. Un placer. Tras su juramentación, el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, incluyendo algunas que cumplen con su promesa de realizar el plan de deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. Y antes de terminar, me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Piensa usted que los demócratas y republicanos deberían trabajar en un plan de reforma migratoria integral que beneficie a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos? Déjeme su opinión en la parte inferior de este video, ya que siempre es súper importante leer sus comentarios. Y recuerde compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Y así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video nuevamente. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.